Juan capítulo 1 versículo 16. Hoy quiero hablar acerca de la generosa gracia de Dios. Generosa gracia de Dios. Y estamos en el mes de la generosidad porque todavía no se ha acabado el mes de junio. Y sabes, hemos compartido que este mes es el mes de la generosidad y no podríamos terminar esta serie sin hablar acerca de la generosa gracia de Dios. Juan capítulo 1 versículo 16 al 17 dice: de su abundancia todo hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Sus bendiciones son inmerecidas, iglesia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Otra versión dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Jesús trajo la gracia a la escena. Si tú haces un paralelo entre Moisés y Jesús, lo primero que Moisés hizo para revelar la autoridad y el poder de Dios al faraón fue convertir el río en sangre. Y el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Para decir, hay un cambio. Mi siervo Moisés vino a traer la ley para demostrarle al pueblo, a la humanidad, que eran incapaces de salvarse a sí mismos y que necesitaban un Salvador, que soy yo. Y ahora que he venido para anunciar el año favorable de Dios. Y el año de favor no es un periodo que inicia y termina, sino toda una era. Estamos incluidos en ese favor de Dios, que te mira de manera diferente. Así que cuando hablamos de generosidad, no hay nada que pueda superar a la exagerada generosidad de Dios. Y esa generosidad de Dios que hemos recibido es por causa del sacrificio de Jesús, que nos habilitó para recibir todos los beneficios. A esto se le conoce como la gracia de Dios. Sin embargo, muchas personas ven la gracia como un tema más de la Biblia, pero en realidad la gracia no es un tema de la Biblia, sino es una persona que fue clavada en la cruz del Calvario por mi redención. Ese se llama Jesucristo, y Él trajo la gracia a la escena. La gracia no se trata de lo que yo merezco, ni lo que yo pueda ganarme con mi esfuerzo, sino que se trata de su amor y su favor no merecido que Jesús da gratuitamente sin demandar nada a cambio. Y eso vuela la cabeza al ser humano, porque el ser humano siempre está acostumbrado a recibir algo de lo cual él da, a obtener el resultado de su esfuerzo humano, a construir torres de Babel para alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, a tejerse ropa de animal cuando se sienten desnudos. Pero en Génesis, Jesús, o más bien Dios, lo que hace es entregarle a la humanidad un ropaje, una tela, una ropa de un animalito. Y eso estaba representando el Cordero de Dios, que fue inmolado por causa de nuestra vergüenza, para cubrir nuestro pecado. La gracia expresa el amor inagotable de Dios y su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad, porque Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. La gracia otorga bendiciones inmerecidas una tras otra. Y en conclusión, la gracia es el evangelio de Jesús, y el evangelio es la gracia de Dios. Y cuando hablamos de evangelio, la palabra en el original es buenas noticias, tan buenas que son difíciles de creer, porque son absurdas, porque son ilógicas, porque el amor de Dios es algo loco, porque el amor de Dios es incomprensible, porque no hay nadie que pueda amar de la manera en que Dios ama, porque Dios es amor. Y el evangelio son las buenas noticias tan buenas que son difíciles de creer. Y muchas veces como creyentes, incluso si tú estás aquí y nunca habías ido a una iglesia cristiana o no te consideras creyente, cuando alguien te enseña acerca de la gracia de Dios, para ti eso es absurdo porque no tiene lógica. O incluso has tenido malas experiencias en otras iglesias, otros mensajes, donde definitivamente te sentiste desconectado porque eran tantos los requisitos para entrar al reino de Dios que era casi imposible. Y sí,
es imposible por nuestro esfuerzo humano, pero se hace posible por la gracia de Dios. Así que hoy quiero darte buenas noticias, que es el Evangelio de Dios. La buena noticia de que eres perdonado. Colosenses 2:13 dice: ustedes, hablando de nosotros, estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no se le había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? Tú eres perdonado. Tú eres perdonado, iglesia. Hay tantas personas que vienen acá y le cuesta levantar sus brazos, le cuesta tener una actitud receptiva a las cosas de Dios porque se sienten avergonzados de sus pecados. Porque hay una memoria en tu mente de la vieja naturaleza que te recuerda todo lo malo que hiciste. Te recuerda todos tus pecados con detalles. Pero ese no es nuestro Dios ni su naturaleza. La naturaleza de Dios es que Él te ama por encima de todo eso. La naturaleza de Dios es que Él ya te perdonó. La naturaleza de Dios es que Él tomó todos tus pecados y los lanzó a lo profundo del mar para jamás volverse a recordar de ellos. La naturaleza de Dios es que ahora Él te ve santo. ¿Por qué? ¿Por tu linda cara? Por supuesto que no. Por la linda cara de Jesús, que Él fue el sacrificio por nuestra redención. Y esas son buenas noticias. Pero Camilo, soy perdonado. Sí, eres perdonado. Y ese perdón te inclina o te debería inclinar a no volver a cometer los mismos errores, porque Dios te ama tanto que no quiere que estés en el mismo error. Como dice Proverbios, el perro vuelve a su vómito. Él no quiere eso. Él quiere que superes, que sigas avanzando, porque Él te ha dado la libertad y la gracia para vencer cualquier obstáculo, sea pecado, adicción o cualquier otra cosa que te esté intrometiendo en tu camino hacia Dios. La buena noticia de que eres amado por un amor que no se agota, inagotable. Jeremías 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Sabes, si tú estás aquí hoy, si nosotros estamos aquí hoy, no fue por nuestra propia intención de buscar a Dios, sino que Dios primero nos amó y nos sedujo con lazos de amor. Él nos conquistó y entonces como respuesta estamos en este lugar. Pero la Biblia claramente dice que nosotros no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Nosotros éramos esa oveja perdida que habla Jesús en la parábola. Él tenía 100 y una se fue y voló y se perdió. Y este hombre, el pastor, dejó abandonado, más bien arriesgó la 99 por ir detrás de esa perdida. ¿Por qué? Porque la oveja perdida jamás se iba a enterar que estaba perdida. La oveja perdida nunca iba a regresar a la casa de su Señor por su propia voluntad o su propio esfuerzo. El pastor tuvo que ir detrás de esa oveja. Y dice la parábola que cuando la encontró, no le dio un nalgazo como cuando yo me perdí. Cuando era niño me perdí, en Sao creo que era, en un descuido, me perdí. Y de pronto ahí, mami, ¿y dónde está mi mamá? Mi mamá toda desesperada, pero cuando me encontró no fue como el pastor que dice la parábola. Cuando la encontró se alegró, la cargó en sus brazos y la llevó alegre a su casa y le dijo a sus amigos: vengan, vamos a celebrar porque he encontrado la que estaba perdida. Cuando mi mamá me encontró, ¡pam!, me dejó sus 5, las manitos en mi nalga. Pero es el Padre, el mejor maestro, el pastor de pastores, fue a buscarte donde quiera que estabas y te trajo con lazos de amor. Y cuando te encontró,
¿No te dio una penca ni un castigo? ¿Ni recibiste todo lo que nosotros debimos recibir por causa de nuestros pecados? En cambio, su amor, loco y exagerado, generosa gracia, nos cargó. Lo que quiere decir es, tú ni siquiera tienes que caminar de regreso a casa. Yo voy a cargarte. Yo haré el trabajo por ti. Yo haré lo que tú nunca podrías hacer. Y lo segundo que hizo fue meterla en su casa. Yo como ese pastor la dejo de castigo en el patio que chupe frío ahí. Pero él la entró en su sala, hizo fiesta. Lo que quiere decir es que Dios nunca te llama a una nueva religión, sino que siempre te llama a una relación íntima y personal con Él. Y no sé qué mensaje te han vendido, pero no es una nueva religión. Si tú vienes por primera vez aquí, nuestra invitación no es a que te conviertas en una nueva religión de las más de 2000 que hay. Es que vivas una relación personal, porque el maestro, el pastor de pastores, Jesús, te cargó y te lleva a su casa para que tú tengas una relación de padre e hijo. Y dice también que celebró con sus amigos. ¿Sabes? Deberíamos celebrar más nuestra vida. Yo conozco personas que el día de su cumpleaños están amargados, yo no sé por qué. Están tristes, en depresión. ¿Por qué? Hey, yo soy un milagro de la vida. Yo soy la justicia de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y el hecho de que las personas no me celebren no me quitan mi valor. Y ese es el antídoto para la adicción a la aprobación. No es que no me importe lo que digan las otras personas que para mí son valiosas, pero cuando tú alteras el concepto que Dios tiene de mí, entonces yo te abandono, yo te dejo. No estoy ahí codependiente de lo que tú digas, me apruebes o no, porque ya el Señor me aprobó y eso para mí es suficiente. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús? Eres amado con amor inagotable. Y su amor no cambia. Incluso, y voy a decir algo exagerado, incluso en tus peores momentos Dios te ha seguido amando tal cual. Nunca cambió su amor por ti. Aún en tus peores momentos, en tus condiciones inmorales más fuertes, su amor nunca cambió. Siempre esperándote, siempre con los brazos abiertos, diciendo: en algún momento este hijo va a voltear su mirada y va a decir: ¿yo qué hago? Necesito a mi Padre Celestial. Y tú estás aquí hoy, y no importa la condición donde tú estés, Dios te ama tanto, pero tanto, que nunca te podría rechazar. Y si te has sentido rechazada por alguna autoridad o religión, pues pasa la página, pero Dios nunca te va a rechazar porque su amor es inagotable. La buena noticia de que ahora tú estás en una relación correcta con Dios. Romanos 8:33, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Como creyentes en ocasiones creemos, o más bien se nos dificulta tener una relación íntima con Dios, porque siempre está en nuestra mente la conciencia de nuestro pecado. Y nosotros tenemos esa ecuación falsa en nuestra mente. No, cuando yo me porte bien, cuando yo me sienta firme, entonces voy adelante de Dios. Pero es que eso no es así. En tus peores momentos es donde debes correr más a los brazos de Dios. ¿A qué otro lugar podrías ir más para arreglar tus asuntos internos? Para decirle: Señor, ayúdame, levántame de cualquier crisis, situación, dificultad, desafío moral, etc. Porque ahora, delante de Dios, tú tienes una correcta relación con Él. El pecado ya no es un obstáculo. Eso no quiere decir que ahora vamos a pecar, porque ya el pecado no es un obstáculo. Porque todo lo que siembra el hombre va a cosechar. Tu relación con Dios está resuelta, pero si le fallas a tu familia, esa relación se va a dañar.
tu relación con Dios está correcta, pero si le eres infiel a tu esposa, entonces yo no respondo. Porque el fruto del pecado es muerte, pero el fruto del Espíritu es vida. Lo que yo trato de decir aquí es que delante de Dios el pecado ya no es un obstáculo más para relacionarme con Él. Tú puedes ir con confianza, en libertad para relacionarte con toda libertad delante de Dios. Muchos de nosotros perdemos mucho tiempo esperando las mejores condiciones morales para acercarme a Dios. Pero eso es una equivocación. Todos los días, 24/7, podríamos acercarnos a Dios con libertad, porque qué condenación y quién se atreve a acusarnos, nosotros los que hemos sido elegidos por Dios. Y ¿sabes qué? Tú fuiste elegido por Dios no porque cumpliste X o Y parámetro, es porque Él te amó primero, es porque Él te escogió incluso antes de que tú nacieras, es porque incluso antes que tú movieras un dedito, Él ya te amó, porque su amor no es condicional a lo que tú puedas hacer por Él. Su amor fue marcado por la persona de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió por nosotros, nos habilitó a una relación correcta con Dios. Ahora nosotros podemos ir con toda confianza y plenitud para relacionarme con mi Padre Celestial. La buena noticia de que el pecado ya no será más un problema entre tú y Dios. Primera de Juan 2:2, Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino el de todo el mundo. La buena noticia de que Dios no está enojado contigo. Isaías 53:5 dice: el castigo por nuestra paz fue sobre Él, hablando de Jesús, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántas personas de los que están sentados en este lugar en algún momento han creído que Dios está enojado con ellos, y es por eso que están viviendo esa maldición, cualquier cosa que estemos viviendo? ¿Verdad que sí? Me ha pasado a mí. ¿Sabes cómo me ha pasado? Estamos normal y de pronto un hijo se enferma mío y yo empiezo a revisarme. Oye, ¿yo qué hice malo? Mira, y eso que te estoy predicando de la gracia. Y eso que yo conozco es muchísimo la gracia. Pero mi naturaleza vieja, mi naturaleza del hombre caído, siempre va a asociar alguna cosa que nos está pasando con una mala voluntad de Dios. Pero quiero decirte que Dios sabe los planes que tiene contigo, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Sea cual sea tu situación, jamás sería el deseo de Dios para tu vida. Hacemos parte de un mundo caído y eso implica enfermedades, eso implica situaciones que no entendemos, pero el Señor no nos prometió que en este mundo no íbamos a pasar nada. Él dijo: no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Él no quiso decir: no, tranquilos que no va a pasar nada en este mundo. No. Él dijo: no teman cuando se estén en dificultades en este mundo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. La buena noticia es que fuiste declarado inocente delante de Dios. Y esto ya es exagerado. Dice 2 Corintios 5:21: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Y esto es lo que trata el divino intercambio. Él, el que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros, que no conocíamos cómo era ser inocente delante de Dios, ahora nos hiciéramos la justicia de Dios. Lo que trata de decir esto es que Dios o Jesús vivió una vida perfecta y santa, pero murió como el peor de todos los pecadores. Recibió toda la condenación, la culpa, la ira de Dios. Dios le dio la espalda cuando Él se convirtió en pecado, y por eso Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Porque realmente Dios le dio la espalda. Dios le dio la espalda para darnos
la cara a nosotros, para que ahora nosotros podemos relacionarnos con Él de manera perfecta. Él se hizo pecado para que ahora tú y yo nos hiciéramos la justicia de Dios. Quiere decir eso que delante de Dios somos inocentes. Ya el juicio fue dado. Y el juicio fue sobre el cuerpo de Cristo Jesús. En el juicio fue la muerte de Jesús, pero también vino la resurrección para que nosotros fuéramos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Delante de Dios eres inocente. Pero cuánta culpa no hay sobre nuestras mentes. Cuánta condenación no resuena en nuestras mentes. Cuántos, yo soy una porquería, soy un hipócrita, ¿yo qué hago aquí? O por el otro lado, cuánta justicia propia no hay a veces. Yo soy el mejor líder, el mejor pastor. Sí, soy firme, santo, no he cometido pecado. Y a veces nos convertimos como ese fariseo: Señor, gracias porque no soy un adúltero, gracias porque no soy un recaudador de impuestos, gracias porque estoy haciendo las cosas perfectas, gracias. Pero al lado había otro. Señor, dice Jesús, ni siquiera levantó su mirada al cielo y dijo: perdóname y ten misericordia de mí. Y Jesús dijo: a este regresó justificado a su casa, pero el otro no. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia voluntad para intentar alcanzar lo que solamente por gracia podemos alcanzar, entonces caemos de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros con humildad reconocemos que no es por nuestro propio esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios, entonces estamos justificados delante de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora tú eres justo delante de Dios. ¿Cómo así, Camilo? Por ejemplo, cuando tú oras, es como si estuviera orando el mismo Jesús. ¿Cómo así? Si yo no sé ni orar, para que veas. Por eso Santiago dijo que la oración del justo es poderosa y eficaz. No trata mucho acerca del tipo o el nivel número 20 de la oración. Trata de la persona quien está orando. Un justo está orando y se mueve el cielo, porque ese justo está declarando la palabra de Dios. Quiere decir que cuando tú caminas, la justicia de Dios está sobre ti, y que incluso espíritus inmundos, la muerte, tú puedes ver, o más bien imaginar, cómo tú estás caminando, eres luz, y que la oscuridad puede rodear este mundo, pero sobre ti no va a caer absolutamente nada, porque eres la justicia de Dios. Y eso se llama identidad, la nueva criatura que soy. Cuando yo camino en la justicia de Dios, yo puedo tener confianza en que la declaración que yo hago por medio de la palabra de Dios se va a cumplir. Yo puedo tener confianza que, aunque ande en este mundo, no soy de este mundo, sino camino por encima de lo que este mundo puede ofrecerme. Cuando soy la justicia de Dios y vienen las tentaciones, puedo decir: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Cuando soy la justicia de Dios y creo que yo soy la justicia de Dios, entonces me comporto como la justicia de Dios. Pero cuando, iglesia, tú crees que eres un pecador, que eres una porquería, que eres un adicto, que eres un adúltero, ¿tú te vas a comportar como un adúltero, como un pecador? Cuando tú te miras al espejo y te miras derrotado, pues no tendrás otro resultado que la derrota. Pero cuando tú te miras en el espejo, y por eso la Biblia dice que nosotros deberíamos vernos en el espejo de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Suena enredado, pero quiere decir en palabras sencillas: cada vez que te autodefines, alinea tu definición, tu identidad con lo que Dios está hablando de ti. Y esa misma visión que Dios tiene de ti, tenla tú mismo, para que entonces tú seas como tú estás pensando. Porque Proverbios dice que el hombre piensa
o el hombre es tal como piensa. Todo lo que tú piensas acerca de ti mismo, eso es el resultado de lo que tú eres, de cómo te comportas, de cómo tú te sientes. Si tú te ves en el espejo de la derrota, en el espejo de la depresión, pues te vas a mantener cautivo en la depresión. Pero si tú te ves en el espejo de la victoria, si en lugar de decir yo sí soy feo y empiezas a decir yo soy palo de pinta para Dios. Hombre, si tú en lugar de verte esa pipa horrible, llena de chicharrón y de grasa, y empiezas a verte delgado, ¿cómo vas a comer? Como una persona delgada. Pero ¿acaso no te ha pasado de que tú dices, hago dieta el lunes y te las embarras? Viene la condenación, eres una porquería, nunca vas a salir de sobrepeso, de esa condición mórbida donde tú estás, de esa panza horrible. ¿Y qué a ti qué te dan ganas? ¿De corregir o de hundirte más? Hombre, sí, dame 5 hamburguesas, chicharrón, bandeja paisa, fritanguera. ¿Por qué? Porque tú te derrotas o te dejas caer en la condenación donde tú estás. Pero cuando tú te miras al espejo y te ves como Dios te ve, si tú eres mujer, soy una princesa de Dios, soy valiosa para Dios. Entonces cualquier persona quiera, no sé, decirte menos de eso, a ti te va a resbalar. Porque para ti las palabras de tu padre son más importantes que cualquier palabra de este mundo, del hombre. Si tú te ves en el espejo como exitoso, si te ves en el espejo como próspero, si te ves en el espejo como la justicia de Dios, entonces el enemigo va a venir con la condenación. Eso te va a resbalar porque has escuchado una palabra más alta, más grande, que es la palabra de tu Padre Celestial. Y cuando su palabra habla acerca de tu identidad y tú te la crees, entonces tú vives como la justicia de Dios, caminas como la justicia de Dios y vas a vivir en esta vida como hijo de la luz y no de las tinieblas. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, ¿qué fue lo que el Padre habló de Jesús? Este es mi Hijo amado, en cual yo me complazco. ¿Qué milagros había registrado hasta ese momento Jesús? Ninguno. ¿En qué se complace Jesús? O más bien Dios, ¿en qué se complació Dios de Jesús? De que era su Hijo amado. Dios se complace de que tú eres su Hijo amado. Y cuando tú reconoces eso, iglesia, tú vives como tú crees que tú eres. El problema de la conducta de nosotros es que intentamos cambiar conductas externas sin primero cambiar los pensamientos internos que causan esa conducta. Lo pongo en este ejemplo. Personas obesas se operan la barriga, pero nunca se operaron la mente. Vuelven a la condición anterior. ¿Por qué? Porque el verdadero cambio parte de lo que yo soy. Y cuando yo alineo mis pensamientos a lo que yo soy para Dios, entonces empiezo a ver resultados externos, pero primero vinieron cambios internos. Por eso dice David, en el secreto fui formado. Porque cuando tú estás en el secreto, cuando tú oras, tú estás escuchando a Dios. Y entre muchas cosas que Él dice, Él te dice, yo te amo, tú eres mi hijo amado. Y eso te llena completamente. Y sales a este mundo lleno de Dios. Y cuando este mundo te ofrezca para llenarte, ya tú estás lleno. No hay nada que este mundo te pueda dar más de lo que el Padre ya te ha dado en la intimidad de tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? La buena noticia de que has sido bendecido con bendiciones irreversibles. Dice Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Cómo es que, en qué tiempo está esto? En pasado, no en presente, no que va a pasar,
No, ya pasó. Nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Bueno, Camilo, ¿y por qué no veo la bendición ahora? Solamente, ¿cómo tomamos lo que ya está y lo traemos a nuestra vida presente con la fe? Y la fe es la confianza. ¿Y cómo crece la fe? A través de la gracia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. La buena noticia de que tu unión con Cristo es inseparable. Y estoy convencido, dijo Pablo en Romanos 8:38, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni mi líder, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni las malas prédicas, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La buena noticia de que el poder de la muerte ha sido derrotado. 1 Corintios 15:54. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no verás muerte. Camilo, algún día nos vamos a morir. Esa no es la verdadera muerte. La verdadera muerte es una muerte eterna, separada para siempre de Dios. Pero tú y yo fuimos libres de esa muerte. En realidad lo que estamos viendo hoy es un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad que vamos a vivir en Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Familiares que murieron en esta temporada de pandemia, tranquilos. El misterio de Dios nunca podríamos descifrarlo por completo. Pero quiero decirte que si ellos albergaron en su corazón a Jesús como Señor y Salvador, entonces los volverás a ver en la eternidad. Porque el poder de la muerte ha sido derrotado. Y es por eso que el Evangelio es buenas noticias tan difíciles de creer. A muchas personas le alegró estas buenas noticias, pero a otras le hizo un corto en el cerebro. Tranquilo, vuelve a escuchar este mensaje y compara, por supuesto. Busca en la palabra si lo que te estoy hablando es verdad. Pero lamentablemente muchos creyentes viven como si no existiera la gracia de Dios. Muchos creyentes creen que el amor de Dios por ellos depende de lo que hagan o dejen de hacer. Muchos creyentes creen que son perdonados, pero eso de ser inocentes o justos delante de Dios se mide por la justicia propia, y la inocencia es el resultado de lo que yo puedo hacer por Dios. Muchos creyentes se sienten lejos de Dios. ¿Cuánta gente me ha dicho eso? Me siento lejos de Dios. Pero eso podría ser solamente un sentimiento, podría ser solamente malos hábitos, una falta de conciencia de la presencia de Dios. Pero jamás podrías alejarte de Dios, porque jamás podrías alejarse de su amor por ti. Muchos creyentes creen que Dios es un Dios policía, que solamente está viendo en el espejo, te está analizando. Él es como el hacker que está viendo todos tus movimientos en internet y está viendo cuándo fallas. Ahí falló, envíale, Gabriel, envíale el rayo que estaba preparado para él, púyale la nalga. Y la gente cree en ese Dios, pero toda la ira fue depositada en la persona de Jesús. Ahora estamos en el año favorable de Dios. Él no está enojado contigo. La justicia, la ira y el amor se encontraron en la cruz.
para resolver una vez y para siempre. Toda la ira de Dios fue depositada en la persona de Jesús. Y ese día se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De arriba hacia abajo, como decir, yo tomo la iniciativa, lo rompo. Ahora no hay ningún obstáculo para que el hombre venga a la presencia misma de Dios. ¿Sabes? Está libre el camino para que tú transites por la gloria de Dios. Así que este tipo de mensajes lo que hacen en ti es fortalecer tu fe y tu confianza en Dios. Lo que hacen en ti es que en lugar de salir corriendo de Dios, vayas corriendo hacia Dios. Este tipo de mensaje, en lugar de sentirte desechado, descalificado, hoy puedas saber que Jesús te calificó para tener una relación perfecta con tu Creador. Y no importa tu historial, no importa si vienes por primera vez, o no importa si alguna vez escuchaste otro tipo de mensaje. Quiero decirte que la gracia de Dios está para ti, abriéndote las puertas con los brazos abiertos, diciendo: ven, porque tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Deja de estar como la oveja perdida. Me encanta esa historia porque al final Jesús dice: asimismo, el cielo celebra cuando un pecador se arrepiente. Pero en la historia de la oveja, yo jamás vi a la oveja arrepentida, jamás. Yo en la historia de la oveja nunca vi que la oveja quería ser rescatada. Yo en la historia de la oveja jamás vi que la oveja se arrepintió. Pareciera que en el cielo hay otra definición de arrepentimiento. Pareciera que en el cielo la definición de arrepentimiento es: déjate amar. Cuando tú te dejas amar, entonces naturalmente vienen los cambios para tu vida. ¿Tú quieres arrepentirte de alguna manera? Solamente exponte a la gloriosa gracia de Dios y como Pedro caerás de rodillas diciendo: apártate de mí, que soy un pecador. Pero el arrepentimiento de Pedro no vino sino después de la exagerada abundancia de peces y de generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente cree y dice que esa bendición viene luego del arrepentimiento, pero en esta historia la bendición vino primero y luego vino el arrepentimiento. Y lo que Dios quiere decirte es: sobre ti va a venir una tan grande bendición que no te va a quedar de otra que dejar esa mujer que no te pertenece. No te va a quedar de otra que dejar esa adicción. No te va a quedar de otra que dejar esos malos caminos. Cuando tú te expones a la gloriosa gracia de Dios, vienen como resultado natural el decir: Señor, yo me rindo a ti porque vi tan grande amor por mí que no me queda de otra que ser esclavo por amor a mi Señor. Dale fuerte ese aplauso. Colócate de pie, iglesia. Y cuando tú recibes la revelación de la gracia de Dios, entonces eres habilitado para dar gracia a otras personas, para perdonar, para tener misericordias con otros como la tuvieron contigo. Porque Jesús dijo en Mateo 10:8: den por gracia lo que por gracia han recibido. La generosidad parte primero de recibir la generosa gracia de Dios. Y Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Hay un trono y se llama el trono de la gracia. No es el trono de la condenación, no es el trono del rechazo,
No es el trono de la evaluación, es el trono de la gracia de Dios. El trono de la gracia de Dios. Y es por eso que muchas veces nuestra reacción ante cualquier falta, falla, pecado, error, es salir huyendo de Dios. Porque creemos que Dios está sentado en el trono de la condenación. Pero en realidad Dios está sentado en el trono de la gracia para darte la ayuda que necesites en el momento que más lo necesitas. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Gracias, Señor. Y hoy puedes levantar tus manos con toda tranquilidad y confianza. Y si viene la voz de la condenación, puedes apagarla diciéndole: soy la justicia de Dios, delante de Dios soy inocente. Dios no está enojado conmigo. No es por mi propia obra, esfuerzo, intención, voluntad, sino por lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Hoy puedes acercarte con plena libertad, no recordándole tus pecados del pasado, más bien por encima de todo eso dándole gracias a Dios porque ya te ha perdonado, porque te amó con amor inagotable. Ahora puedes caminar en tu identidad como hijo de Dios. ¿Y qué le quieres decir a tu Padre? Vamos, estás ahora mismo en el trono de la gracia de Dios. Hola a todos, les habla Iván Delgado junto con mi esposa Malena. Hemos fundado AMI Central y somos directores de AMI Global también. Espero que la palabra que acabas de recibir haya sido de bendición. Estoy seguro que lo es. Quiero pedirte que la puedas compartir con alguien, porque solo a través de la palabra podemos traer fe y solo con la fe podemos recibir todos los milagros que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Si ha sido de bendición esta palabra, este programa, quiero pedirte que nos ayudes a seguir expandiéndolo a todos los rincones del mundo. Aquí abajo encontrarás un link donde podrás ver las diferentes maneras en que puedes donar y así ayudarnos a ser de aquellos que somos bendecidos para bendecir.